Bienvenidos a nuestro canal digital FUSEDE. El día de hoy analizando un tema bastante importante, significativo, relevante en la vida de todo ser humano, porque nadie está exento de enfrentar situaciones de dolor, de sufrimiento. ¿Quién no ha sufrido una pérdida de un ser querido, de un trabajo, una pérdida económica, de pronto hasta algún miembro de su cuerpo? Diferentes situaciones que nos conducen a elaborar duelos, procesos de duelo. Y para conversar ampliamente sobre el tema, hoy tenemos a nuestras amigas Marielos. Mucho gusto. Y Hazel. Hola, ¿cómo están? Para analizar este tema tan importante que yo creo que vincula a todos los seres humanos. Yo creo que nadie está exento, ¿cierto?, del duelo. Así es. El duelo tenemos que verlo como toda aquella circunstancia que se vive ante la pérdida de una situación, de una persona, de algo que sea significativo para el ser humano y que muchísimas veces el entorno no entiende a ese ser humano que está en una pérdida. Ejemplo, podemos tener una pérdida de una mascota, por ejemplo. ¿Y por qué traigo ese ejemplo? Porque es algo tan cotidiano y algo que la sociedad muchísimas veces no lo avala. Más bien hace que la persona que está en pérdida y está en duelo se sienta frustrado porque no lo puede hablar. El duelo es algo importantísimo, pero muy importante de poderlo desgastar. ¿Y qué es desgastar el duelo? Desgastar el duelo significa llorarlo, hablarlo, comunicar sus sentimientos, poder expresar de muy diferentes formas y de acuerdo a cada ser humano, porque el duelo debemos recordar que es muy individual y es muy personalizado. El duelo que yo tengo por una situación puede ser muy diferente al duelo que vos tenés por la misma situación. Claro. Entonces es algo que nosotros debemos realmente de elaborarlo. Podríamos decir que tiene etapas, ¿cierto, Hazel? Sí, correcto. O sea, no todas las personas van a pasar por las etapas en el mismo orden, ¿verdad? Pero sí podemos hablar, al principio, sea como dice doña Marielos, que sea que se perdió un ser querido, sea que se perdió trabajo, puede ser que fue un divorcio, ¿verdad? Por lo general se va a dar una etapa de negación, ¿verdad? Aquello de que no creo que esté pasando, no me gusta, no acepto lo que está pasando. Después de ahí puedo pasar a un momento de ira, de cólera, ¿verdad? Donde yo digo, bueno, esto no me gusta, me enojo por la situación y no puedo hacer nada. Después puede venir aquello donde ya, empiece como a aceptar la situación. Pero todo el proceso, no es que sea tan fácil. Eso se puede llevar, por decirle algún tipo, 6 meses, ¿verdad? Pero hay personas que sí se puede dar un duelo un poquito patológico, ¿verdad? Que es donde las etapas pasan más allá de lo normal, ¿verdad? Que se me extiende y ya puede llegar a una depresión, por ejemplo. Síntomas que podríamos advertir, que nos pueden decir, alerta, eso se está saliendo del cauce. ¿Qué elementos o qué síntomas podemos advertir que nos dicen que debemos encauzar la ayuda en otro sentido? Bueno, ahí realmente es importante saber que en el proceso de duelo se dan síntomas que son cognitivos, que son físicos y que son psicológicos. Aquellos síntomas físicos pueden ser falta de apetito, puede ser diferentes enfermedades psicosomáticas, dolores de cabeza, falta de sueño, o trastornos importantes del sueño, una gran tristeza en la parte afectiva o inclusive personas que se sienten insensibles ante la situación, no siento deseos de llorar. O sea, es que se hace una extinción, se hace un corte entre la parte emocional y la parte realmente real de lo que yo pudiera estar viviendo. Claro, incluso hay reclamos familiares. Claro. Hermanos que llegan y le consultan a su otro hermano, mira, no querías a papá, correcto, no querías a mamá, porque este percibo tan insensible, porque no te veo sufriendo ni llorando. Por de supuesto. Pronto podría ser normal entonces. Por supuesto, es normal. Recordemos que el duelo, como lo estamos diciendo, es algo que se vive individualmente y como personas individuales que somos,
no tenemos las mismas formas de expresión de sentimientos ante las situaciones. Puede ser que yo llore demasiado ante un duelo y puede ser que la otra persona que está viviendo el mismo duelo no llore absolutamente nada. Eso no quiere decir, la cantidad del llanto no quiere decir cuánto se quiere más o cuánto no se quiere más, o cuánto está mejor en el duelo o cuánto está peor en el duelo. Claro, pues podríamos decir entonces que la respuesta individual varía. Sí, y también va a depender mucho de la cercanía de la persona que murió, ¿verdad? Depende mucho también de la personalidad, o sea, del individuo que queda, ¿verdad? Si yo soy una persona un poco ansiosa, si soy una persona que tiene tendencias depresivas, ¿verdad? Entonces tal vez en ese momento se me pueda salir de control. Entonces ahí es donde está la importancia de buscar ayuda profesional, ¿verdad? O mucha gente que también le sirve, la red de apoyo, tener sus familiares, amigos, un vecino, los compañeros de trabajo, ¿verdad? Que puedan estar ahí como para darme ese apoyo o ese hombro, ¿verdad? En quién apoyarme. En otros casos hay personas que lo viven más individualmente, ¿verdad? Como decía doña Marielos, de que yo tal vez necesito o lloro cuando estoy sola en un cuarto, pero entonces no caer en el extremo de alejarse socialmente, porque eso también nos puede llevar a un problema de depresión. Si yo quiero llorar solo, bueno, no importa, lloro solo, pero que en cuanto yo pueda vaya recuperando la etapa en la que estaba antes de esto. O sea, que no deje de frecuentar lugares donde yo iba, volver al trabajo, volver al estudio, para no caer en este tipo de situación. Yo creo y Marianos, ¿cuánto es el plazo prudencial? ¿De cuánto podríamos estar hablando como un tiempo máximo de elaboración de este duelo? ¿Cuánto es lo esperado? Claro, antes de contestarte esta pregunta, Walter, yo quisiera seguir en la línea que estamos hablando, y tiene que ver también el proceso de duelo con el ciclo vital en que esté insertada la persona. No es lo mismo un duelo en adolescencia, un duelo en adulto mayor, un duelo en un niño, ¿verdad? Tiene que ver muchísimo en qué ciclo vital yo estoy y la parte cognitiva del ser humano, ¿verdad? Y maduracional del ser humano, para poder uno elaborar un duelo adecuadamente. Se dice que el duelo tiene un promedio, eso no es una cosa tácita, tiene un promedio entre 12 meses a 18 meses, ¿verdad? Si es un duelo normal. Pero estamos hablando de duelos, podría ser un duelo patológico, o hay algo muy importante, y eso yo quiero enfatizarlo: el duelo hay que elaborarlo. El duelo, un duelo elaborado es un duelo donde la persona crece, donde se crece emocionalmente, se crece espiritualmente, se crece como persona. Porque si no se elabora un duelo, los duelos se superponen, se acumulan, y cuando los duelos no son elaborados, podría ser que un duelo extra, ¿verdad? Una situación X que se dé, o la muerte de otro ser querido, la pérdida de un trabajo, etcétera, abre todos los duelos. Y entonces la persona puede caer en una franca depresión y una franca situación difícil. Entonces, amigos, realmente es importante cerrar esos ciclos, cerrar esos duelos. Es importante, muy importante, que hagamos un duelo adecuado, muy adecuado, para no entrar en un duelo patológico y después que sean las consecuencias peores. En argot popular se escucha frecuentemente a las personas decir, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué opinión les merece este argot popular? Sí, es importante, como decía también doña Marielos, que uno lo sienta, que uno lo vive, que se dé ese tiempo para sufrir, para llorar, porque si no vamos tragando todas esas situaciones. Igual yo quería hacer hincapié en una palabra, ¿verdad? La palabra resiliencia, que, bueno, igual, el que dice, yo no nací con esto, pero igual yo puedo aprender a ser resiliente. ¿Qué es esto? La capacidad para salir adelante de las crisis, ¿verdad? Que yo diga, de una crisis yo puedo aprender, de una situación problemática yo puedo avanzar. Si, por ejemplo, ponemos el caso de una mujer que tiene hijos pequeños, murió su esposo, que esa mujer diga, bueno, mi motor
en lugar de sentirme en la desesperación porque tengo estos hijos y qué voy a hacer, de qué voy a depender económicamente, yo decir, bueno, de esto, si yo sé cocinar, si yo normalmente me dicen qué bien cocina, pues puedo hacerme una empresa. ¿Para qué? Para que ese motor sean mis hijos y yo pueda sacarlos adelante, ¿verdad? Entonces, hacer uso de esta palabra tan importante, que yo tenga esperanza de que lo que viene va a ser mejor. Un aspecto importante también para superar este dolor sería la facilitación social, el acompañarse de otros. Y lo vemos de forma práctica en el acompañamiento que recibimos de familiares y seres queridos en los novenarios, por ejemplo, que son tan importantes, que dan ese acompañamiento y ese apoyo, si se quiere, hasta moral, que brindan nuestros familiares. Los rituales funerarios precisamente tienen el objetivo de que la persona sea acompañada y que realmente haga conciencia, ¿verdad? Es una concientización comunitaria, individual y comunitaria, de que esto me está sucediendo, de que hay una situación en la cual debo elaborar. Y quiero también poder decirles que realmente cuando se dice que el sufrimiento es opcional, nosotros tenemos dos caminos ante un duelo, cualquiera que sea. El camino más corto, que es quererme morir ante un sufrimiento y no hacer nada. El camino más largo, pero el más objetivo, el más sano, es poder trabajar todos mis miedos, todos mis sufrimientos. Es el aceptar que realmente esto me sucedió a mí y yo voy a salir de esta situación. Porque si yo quedé vivo ante una situación de pérdida, o si yo quedé sin un trabajo, o si una situación difícil me pasó, entonces o puedo quererme, morir en vida y pasar la vida entera sin ninguna ilusión, o realmente tomo el camino de la ayuda, de la autoayuda, del acompañamiento y de la elaboración de duelo. Para todos aquellos amigos que realmente no puedan hacerlo solos, busquen ayuda, porque elaborar adecuadamente un duelo es sanar el alma, es sanar el espíritu y es vivir feliz. También uno puede buscar a nivel individual un psicólogo, un terapeuta, pero también sirve lo que son los grupos de apoyo, ¿verdad? Que uno diga, bueno, ir a un grupo de apoyo que me va a servir para ver personas que han pasado por lo mismo, no importa que sea la misma, que no sea la misma circunstancia, que sea, si es el divorcio, si es que estoy en un proceso de una enfermedad, no necesariamente es que me vaya a morir, pero que yo pueda verme en ese espejo, identificarme con esas personas que están sufriendo lo mismo y ver que no soy solo yo la persona que estoy sufriendo eso, sino que las personas pasamos por esos procesos normales. Claro. Entonces eso puede ayudar bastante también. Dos ideas pertinentes para finalizar. ¿Pasamos por el dolor terapéutico para luego estar bien o nos mantenemos en el dolor pasando un mal rato? Es recomendable siempre hacernos asistir, ayudar del terapeuta para poder construir esos procesos de duelo, para que el dolor no sea tan difícil de manejar, que sea mucho más llevadero, y a los efectos se habilitan diferentes opciones, como lo apuntaban las compañeras Marielos y Hazel. Un gusto haber estado con ustedes analizando este tema tan importante, de tanta vigencia y de tanto interés para todas las personas, y nos seguimos viendo por nuestro canal digital FUSEDE.